Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Joe Price se sentó en su escritorio, intentando por tercera vez consecutiva levantar su café sin derramar una gota. El temblor de su mano derecha era casi imperceptible hasta que tuvo que agarrar el asa de la taza. El café comenzó a salpicar en la taza y nuevamente amenazó con desbordarse. Con un estrépito y un suspiro, dejó la taza en la superficie ahora húmeda de su escritorio y se recostó en su silla. Cerró los ojos y trató de relajarse. Todo lo que logra es traer recuerdos como una vieja película, un poco entrecortados, sin color y con un sonido desincronizado. ¡Felicitaciones! Salió una voz del altavoz y la multitud estalló en aplausos y vítores. Joseph Price, subteniente, se mantuvo atento. Ahora era un oficial de servicio de ingeniería totalmente calificado, Edo, que se convertiría en comandante del astillero de Filadelfia 20 años después. En los viejos tiempos, este puesto se habría llamado capitán de barco. Pero como muchas cosas en la marina, la tradición se perdió junto con la tecnología obsoleta. En sus primeros años, Shaw fue el último Edo calificado en máquinas de vapor, el siguiente calificado en turbinas a reacción. En opinión de Joe, este fue un retroceso significativo en confiabilidad. Pero quienquiera que pidiera su opinión, su gira en barco como teniente fue asignada a Fibron 6 a bordo del S. Zapanos. Se le asignaron N4 fibrones, pero debido a su designación de 14840, fue transferido temporalmente al Departamento de Ingeniería de Zapan. Contrariamente a las convenciones deformadas de la Marina de los EUU, el Departamento de Ingeniería del barco controlaba los motores del barco. En este caso, calderas de vapor de 2600 psi, turbinas engranadas que producen más de 60.000 impulsan el casco a través del agua. Pero según la tradición, los fogoneros, los hombres y ahora las mujeres, que vigilaban y controlaban a los demonios conocidos como calderos, se llamaban la pandilla negra. Esta no era una etiqueta racista, sino un reconocimiento de los viejos tiempos cuando Cole era rey y todos, incluida la gente, estaban saturados de polvo de carbón y hollín. Uno de los momentos de mayor orgullo de Joe fue cuando el jefe de su departamento le preguntó si quería caminar alrededor del tanque. Este fue el rito de iniciación de Joe y significó que realmente fue aceptado en la pandilla. Uno de los tanques profundos de fuel oil se enfrió desde su temperatura normal de 200 F hasta temperatura ambiente. El aceite comenzó a parecerse al betún de verano en el techo. Podrías caminar sobre él, pero si te detenías, comenzarías a hundirte. Joe ingresó al tanque bajando por una de las escaleras de inspección, caminó por la superficie del petróleo una distancia de aproximadamente 60 pies y salió del tanque usando una escalera Jacobs que colgaba del puerto de inspección de emergencia. Toda la evolución tomó unos minutos. Pero entre los vapores, la falta de oxígeno y la falta de una cuerda de seguridad, a Joe le pareció que había sido un viaje para siempre. Habiendo logrado esta hazaña, Joe fue aceptado como un igual en la hermandad de la pandilla negra. El hecho de que, como oficial, casi nunca fuera invitado hizo que su aceptación fuera aún más dulce. Reabastecimiento en movimiento, o desenvuelva. En la jerga naval, unas pocas palabras simples para describir uno de los ejercicios más peligrosos y al mismo tiempo agotadores jamás practicados por la Marina de los Estados Unidos. Imagine 2 o, a veces, 3 barcos, cada uno con un peso de decenas de miles de toneladas, corriendo paralelos entre sí a una distancia de varias decenas de yardas. Ahora imagine enormes líneas de combustible corriendo entre barcos. Agregue a esto las líneas de bolsas de lona que mueven carga y productos secos de la cubierta de un barco a otro. Este caos organizado se está reabasteciendo sobre la marcha. Joe Price se puso de pie como oficial de seguridad de la cubierta. Durante el reabastecimiento en curso, Zapan transfirió combustible para aviones al Arleigh Burke estadounidense. Normalmente, el Burke realizaría esta función con uno de los barcos de la flota AO. Sin embargo, parecía que las autoridades querían ver cómo Saipan manejaba esta tarea. Como todo iba bien, Joe no tenía mucho que hacer, excepto mantenerse alerta y sentir lo que sucedía a su alrededor. Aproximadamente una hora después, su subconsciente le trajo a casa lo que había estado sintiendo toda la mañana.
Satanás estaba tenso. Su vibración normal estaba mal cuando aceleró para reponer suministros. A medida que avanzaba, parecía tropezar y esforzarse. No había una manera fácil de explicar lo que Joe sentía bajo las suelas de sus botas. Ella simplemente no estaba bien. Después de una acalorada discusión al final de la operación, Price bajó a la sala de máquinas antes de regresar a sus aposentos para ducharse. Mirando a su alrededor, vio dónde se había reunido el turno de servicio en la estación de control de la turbina de vapor, tradicionalmente conocida como la caja de vapor desde la antigüedad, y se acercó al suboficial Smith, quien estaba parado con las manos en uno de los paneles exteriores. «Hola, Smith», gritó para llamar su atención. «Debe mirar la válvula de contrapeso en las paletas traseras, ella simplemente no estaba bien». Después de una acalorada discusión al final de la operación, Price bajó a la sala de máquinas antes de regresar a sus aposentos para ducharse. Mirando a su alrededor, vio dónde se había reunido el turno de servicio en la estación de control de la turbina de vapor, tradicionalmente conocida como la caja de vapor desde la antigüedad, y se acercó al suboficial Smith, quien estaba parado con las manos en uno de los paneles exteriores. «Hola, Smith», gritó para llamar su atención. «Debe mirar la válvula de contrapeso en las paletas traseras». Tartamudea cuando aumentas las revoluciones hacia adelante y pierdes potencia debido a la contrapresión. Creo que el asiento está desgastado y necesita ser reemplazado. De acuerdo, señor. Le echaré un vistazo una vez que reemplace ese sensor del tacómetro con una sonrisa y, ok. Price dejó al marinero y fue a la tan esperada ducha de Hollywood. Más tarde esa noche, en las dependencias de los oficiales, la jefa de máquinas Amanda Smith se quedó de pie sacudiendo la cabeza. «¿Cómo demonios, señor Passanc?» Price se había dado cuenta de de acuerdo, señor. Le echaré un vistazo una vez que reemplace ese sensor del tacómetro con una sonrisa y, ok. Price dejó al marinero y fue a la tan esperada ducha de Hollywood. Más tarde esa noche, en las dependencias de los oficiales, la jefa de máquinas Amanda Smith se quedó de pie sacudiendo la cabeza. «¿Cómo demonios, señor Passanc?» Price se había dado cuenta de que había un problema con la válvula que no le quedaba claro. Había rumores en la unidad de que Mr. Price tenía algún tipo de vudú cuando se trataba de plantas de vapor. Se dice que podía pasar por un enorme agujero en el casco y no notarlo, pero si había algún problema con una caldera o turbina, se preocuparía por ello hasta que se resolviera el problema. Escuchó a un tal Mick anunciar que era necesario desalojar la cubierta cuando el insecto de plástico F-18 Sea Hornet entró para aterrizar con daños. Se aconsejó al piloto que se eyectara, pero estaba decidido a salvar su avión. Joe salió de su oficina en la cubierta 3 y rápidamente subió las escaleras exteriores hasta la cubierta de vuelo. Joe observó la aproximación final del F-18. Llegó bajo. El humo se arrastraba detrás de él, y parecía como si el motor izquierdo estuviera ardiendo. El cuerpo de bomberos se reunió y se puso en cuclillas en el pozo, listo para ser llamado, pero con la esperanza de que no fueran necesarios. El F-18 falló los 2 primeros cables, pero atrapó el tercero con su gancho de cola y golpeó la cubierta. De repente, el fuselaje se rompió y quemó combustible, junto con escombros de aviones esparcidos por todas partes. Joe escuchó gritos cuando parte del ala izquierda, junto con una gran cantidad de combustible para aviones en llamas, cayó sobre el equipo de bomberos sentado en el pozo. Al mismo tiempo, Joe vio la cabina. El F-18 falló los 2 primeros cables, pero atrapó el tercero con su gancho de cola y golpeó la cubierta. De repente, el fuselaje se rompió y quemó combustible, junto con escombros de aviones esparcidos por todas partes. Joe escuchó gritos cuando parte del ala izquierda, junto con una gran cantidad de combustible para aviones en llamas, cayó sobre el equipo de bomberos sentado en el pozo. Al mismo tiempo, Joe vio la cabina con un piloto adentro, deslizarse por la plataforma de acero y detenerse casi directamente frente a él. Ignorando las llamas, saltó y tiró del cable de emergencia del fuselaje debajo de la visera. Joe se despertó desorientado y con dolor.
Le tomó un tiempo darse cuenta de que estaba en la enfermería. Se notó su retorno a la conciencia, y un ordenanza se acercó a su cama, haciendo las preguntas habituales y tomando notas. El ordenanza ajustó el goteo de morfina que se administraba a través del 4 romano de Joe, y se quedó dormido nuevamente. Señor Price, dijo su secretaria, Joan Wentworth. Señor Price, tiene una entrega y necesita su firma. Joe se levantó. Al menos el temblor no le impidió caminar. Al salir de la ordenanza ajustó el goteo de morfina que se administraba a través del 4 romano de Joe, y se quedó dormido nuevamente. Señor Price, dijo su secretaria, Joan Wentworth. Señor Price, tiene una entrega y necesita su firma. Joe se levantó. Al menos el temblor no le impidió caminar. Al salir de su oficina y entrar en la oficina de su secretaria, se detuvo un momento para tocar una pieza de metal desgastada y quemada adherida a su Wall. Era un hábito, pero le trajo algo de paz. Sus ojos miraron otras cosas familiares en la pared, sus certificados Shelk, su espada de mano, fotografías del personal de Pibrón y de toda la pandilla negra en Saipán, firmadas por todos, desde un marinero subalterno hasta el contramaestre jefe, el bombero Humphreys y muchos otros artefactos de su pasado. La fotografía de Satanás fue su recuerdo más preciado, y también la que más rápido le devolvió los escalofríos. Era una tarjeta de recuperación de cuando estaba en la enfermera. La fotografía de Satanás fue su recuerdo más preciado, y también la que más rápido le devolvió los escalofríos. Era una tarjeta de recuperación de cuando estaba en la enfermería después del incendio. El propio capitán se lo trajo y se lo presentó, junto con el certificado de elogio de la Marina y el corazón púrpura. Poco antes fue enviado a Bethesda para más cirugías y rehabilitación. Joe sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y continuó caminando hacia su oficina exterior. Joan se paró en la puerta exterior con un joven sosteniendo una de Joan se paró en la puerta exterior con un joven sosteniendo una de esas cajas de portapapeles de metal que parecen ser equipo estándar para todos los mensajeros. ¿High Price? Preguntó el hombre, entregándole el portapapeles a Joe. Por favor, firme en la 4ª línea. ¿Para qué estoy firmando? Preguntó Joe, tomando distraídamente el dispositivo ofrecido. No estoy seguro, dijo el repartidor. Todo lo que sé es que me llevó muchísimo tiempo entregar esto hoy. Ya me ha llevado un par de horas. ¿Cómo es eso? Preguntó Joe, firmando su nombre en dicha línea. He estado en esta oficina en esta planta he estado en esta oficina en esta planta durante años. Bueno, la documentación de entrega original decía que debía entregarse a High Price en el 352 de Eagle Street en Albany, pero cuando llegué allí era un estacionamiento. Tuve que llamar a despacho y pasar mucho tiempo antes de que descubriéramos que estás aquí en Eagle Street en Schenectady. Créame, conducir por ambas ciudades contra el flujo del tráfico de almuerzos no fue divertido, dijo el repartidor, devolvió su caja y salió al pasillo. Un momento después reapareció, empujando un carrito que sostenía una caja de madera de tamaño mediano. La caja parecía sacada de una película de Indiana Jones, tablas y tablones anticuados, todo con clavos. ¿Dónde debería ponerlo? Preguntó el hombre, claramente apurado por volver a sus entregas programadas. Pon esto en mi oficina, si no te importa, dijo Joe. Lo siguió y señaló un asiento al costado de su escritorio. Gracias y disculpe las molestias, dijo Joe. Abrir el cajón llevó más tiempo de lo esperado. Estaba extremadamente bien construido. Finalmente, al quitar la tapa, Joe vio el contenido, 3 artículos envueltos en plástico de burbujas, cuidadosamente colocados dentro de las paredes de madera, y los huecos estaban L. Llevaba un vestido ligero y aireado. La luz del sol que entraba por las ventanas de su sala de estar la iluminaba por detrás, haciendo que el vestido fuera transparente, casi efímero. El boya, aparentemente su hijo Robert, miró a la cámara con una sonrisa alegre en su rostro. Estaba relajado y se podían ver risas e incluso un poco de travesura en sus ojos mientras estaba de pie junto a su madre y su hijo menor. La niña era sin duda su hija, Isabelle.
Esta foto fue tomada en la primavera después del nacimiento de Isabelle. Ella tenía solo 5 o 6 meses y Robert solo 5 años. Este marco también tenía una placa de latón que decía madre. Jo miró la foto y se preguntó por qué nunca la había visto. Ella era maravillosa. A juzgar por la edad de los niños, se dio cuenta de que esta foto fue tomada durante su último viaje de negocios y que claramente no era una instantánea, sino una sesión fotográfica formal con un fotógrafo profesional. Sabía que nunca antes había visto esta foto y no entendía por qué. Si Jen se hubiera esforzado tanto, no lo habría compartido con él. La tercera foto pronto se desplegó. Esta sepia volvió a ser su esposa, pero esta vez estaba desnuda. Ella se paró a los pies de su cama, la ropa de cama arrugada y desaliñada. Obviamente acababa de despertarse. Una mano se agarró al poste de la cama mientras la otra se estiraba, rogando a la cámara que volviera hacia ella. Su rostro brillaba con una sonrisa. Un lado del labio inferior se sujeta entre los dientes. Toda la escena gritaba de una mujer que acababa de acostarse y estaba tratando de atraer a su amante a la cama. El letrero en este marco decía, señora. El marco casi se le cae de los dedos exhaustos. El tep de Joe estaba empezando a hacerse cargo. Le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la última fotografía antes de dejarla caer. Su cabeza daba vueltas, y lo siguiente que supo fue que estaba tirado en el suelo. Agarrando el sobre, lo abrió. Dentro había varias hojas de papel, una de las cuales parecía una factura, otra como un título de propiedad y la última era solo una carta. Recogiendo la carta primero, Joe decidió resolver el misterio de la caja. Con manos temblorosas, Joe recogió la carta y comenzó a decirle a mi querida Jennifer, con gran tristeza les informé del fallecimiento de Carlos la semana pasada. Como te expliqué por teléfono, su tratamiento fue rápido y me dijeron que fue indoloro. Espero verte la próxima semana en el funeral. Lo entenderé si Robert no viene, pero realmente quiero ver a nuestra Izzy de nuevo. Ella está creciendo tan rápido. Ella tiene tu cabello y los ojos de Carlos. Ojalá vivieras tan lejos y no pudieras venir más a menudo. Así Izzy podría pasar más tiempo con su otra mamá y el resto de nuestra familia aquí en Terrebonne. Te envío las fotos que Carlos te dejó en su testamento. Este conjunto siempre ha colgado con orgullo en nuestra casa. Carlos y yo extrañábamos los momentos en que estábamos todos juntos aquí. Robert era más feliz entonces, antes de que comenzara a crecer y a alejarse de nosotros. Con amor, Morgana. ¿Quién demonios es Morgana y quién es Izzy? Joe pensó que recordaba haber estado en una misión en Saipán, en el Mediterráneo, durante el conflicto de Bosnia, cuando Jen pudo establecer un sitio de retransmisión de radio para decirle que volvería a ser padre. Jen estaba tan feliz y emocionada cuando le contó las buenas noticias. Ella dijo que debió haber sido la última noche de sus vacaciones, antes de su despliegue, hace poco más de 2 meses, cuando atrapó la bala de plata. Él estaba encantado. Jen le escribía todas las semanas y le enviaba fotos de progreso a medida que crecía su bulto junto con la vida que crearon. Juntos. Recordó el pánico que sintió cuando recibió un mensaje de radio del Centro de Crisis Familiar de la Marina de que Jennifer había roto aguas e Izzy nació 5 semanas prematura. Al aprovechar la licencia médica de emergencia para la familia, pudo tener 9 días para regresar a su casa. Estaba tan distraído que simplemente aceptó la historia del comandante del grupo de batalla de portaaviones de que lo habían colocado en un caza que necesitaba reparaciones en Nápoles en lugar de en un vuelo rutinario de bacalao. Se alegró de que este cambio le ahorrara casi 4 horas. De hecho, le salvó aún más porque una vez que su piloto estuvo en el aire, trepó a 30.000 pies y aceleró el caza a más de 700 nudos. En Nápoles. Se enteró de que el avión MAT se había retrasado para poder abordarlo en un vuelo directo a la base de la Fuerza Aérea de Roma, al noreste de su casa en Saratoga, Nueva York. Le dieron uno de los autos de la base inmediatamente después de aterrizar y se dirigía a probar la clínica médica de la ciudad entre Troya y Schenectady 1 hora después del aterrizaje.
cuando llegó al hospital, se sorprendió al saber que tanto Jen como Izzy habían sido dadas de alta ese mismo día y probablemente estaban en su casa. Sintió que un bebé prematuro de 5 semanas debería haber permanecido en el hospital por más de unos pocos días. Le rogó a la enfermera que le permitiera usar el teléfono para llamar a su esposa. Ella sonrió con una sonrisa amable y señaló el teléfono de escritorio detrás del escritorio de la enfermera. Joe llamó rápidamente a casa y quedó encantado cuando Jen respondió. «Cariño, soy yo. Estoy en el hospital, pero parece que no te encontré», dijo. «Estaré en casa en 40 minutos, Joe». «Hospital». Jen graznó, su voz sonaba como si acabara de despertarse y estuviera distraída. «Sí, cariño», respondió Joe. «Tengo unas vacaciones familiares y vine a casa para estar contigo e Izzy». «¿Estás en casa en Saratoga?», preguntó Jen de nuevo. «Sí». «No, estoy en Trekgradskaya». Joe exclamó. «Salgo del hospital y estaré en casa pronto». «Te quiero». «Bien, nos vemos pronto». «También te quiero», respondió Jen. Cuando Joe regresó a casa, fue recibido por Jen con un cálido abrazo y lágrimas en los ojos. Llevó su maleta de viaje a su habitación y descubrió que Jen había quitado la ropa de cama y estaba ocupada cambiándola por ropa limpia para su regreso. Izzy era perfecta. Su cabello tenía solo unos mechones de largo. Sus pestañas y cejas tenían ese rubio translúcido de niños muy pequeños. Sus ojos estaban bien cerrados. Jo solo la miró asombrada. Acababa de meterse en la cuna para recogerla cuando Jen se acercó a él y le envolvió los brazos en la cintura. Besó a Jo en la mejilla y le susurró, «Bienvenido a casa, papá». Ella apoyó la cabeza contra su hombro mientras él sostenía suavemente a su hija. Joe entró en la sala de estar y se sentó en el sofá junto a su hijo. Robert estaba callado, sentado lo más lejos posible de su padre, pero aún en el sofá. Se sentó a ver a su padre abrazar a su hermana pequeña. Parecía reacio a acercarse a su padre, al que previamente se había aferrado a Jennifer. Jen sonrió cuando vio a Jo sentada en el sofá junto a Robert, sosteniendo a Izzy en sus brazos. Era una imagen perfecta. Se movía por la casa, sin sentarse en un solo lugar durante mucho tiempo. Terminó de hacer la cama y metió las sábanas usadas en la lavadora. Recogió las toallas del baño, las reemplazó por otras nuevas y las envió a la lavandería. Después de unas horas, logró que Robert volviera a la cama, le dio de comer y le cambió el pañal a Izzy, se acurrucó con Jo y lo llevó a su cama. Fueron 5 días gloriosos para Joe. Estaba con su familia. Su nueva hija era perfecta, y parecía grande para un bebé prematuro. Él estaba casi contento de que ella eligiera nacer temprano. No podía imaginar cómo Jen habría dado a luz a Izzy si hubiera estado a término. Jen estaba atenta, aunque cansada después de dar a luz y un poco distraída. Robert había crecido en los pocos meses que estuvo ausente por negocios. Joe notó que su hijo parecía tan tímido y retraído. Lo atribuyó a toda la conmoción con el nacimiento, el nuevo bebé en la casa y su prisa por llegar a casa. Finalmente terminó su licencia y con lágrimas en los ojos, nuevamente se despidió de su amada familia y regresó al deber. Joe entró a su baño privado y se echó agua fría en la cara para refrescarse. Necesitaba descubrir qué demonios estaba pasando en su vida. Jen estaba muy triste la semana pasada, y cuando él le preguntó, ella dijo que su madre no se sentía bien. Ella preguntó si podía llevar a Izzy con ella a visitar a su madre en Vermont. Jo le preguntó si quería que él los acompañara, pero rechazó la idea, diciendo que probablemente solo ayudarían a su madre y se sentarían a charlar, que Jo se aburriría hasta la muerte. Joe aceptó rápidamente, no solo porque pensaba que su suegra siempre lo menospreciaba, sino porque el nuevo prototipo de sala de calderas de circuito único debía probarse la próxima semana y realmente quería estar allí para la primera salida. Jen e Izzy salieron en la camioneta de su esposa el lunes por la mañana y planeaban quedarse hasta el jueves de la semana siguiente.
Podría ser que la verdadera razón por la que estaba triste fuera porque este chico Carlos murió y ella no estaba realmente en casa de su madre, sino en un funeral en Canadá. Joe necesitaba respuestas y rápido. También necesitaba idear un plan en caso de que las cosas resultaran tan malas como parecían. Joe tomó el teléfono de la mesa y marcó un número corto. En la sala de control, llegó una voz débil del receptor. Thomas, dijo Joe. Este es Joe del Departamento de Ingeniería. Hola amigo, ¿qué pasa? Tom respondió. Thomas Godfrey amaba a Joe Price desde el momento en que lo conoció. Era uno de los primeros turnos nocturnos en los que Tom trabajaba por su cuenta después de ser ascendido a supervisor y todo se iba al carajo. El kit del turbogenerador que se suponía que debía apresurarse todavía estaba en el banco de pruebas. El camión que se suponía que debía recogerlo había estado esperando durante más de una hora y el teléfono seguía sonando. Todos los grandes jefes querían saber si el kit había sido enviado e insistieron en que se enviara. Maldita sea. Debería haber enviado la cosa en lugar de probarla. Los probadores no hicieron funcionar el generador en la etapa final. Y ahora que casi todos los trabajadores se han ido a casa, nada bueno sucederá por la noche. En este caos entró Joe Price. Tom nunca había conocido a este hombre, ni siquiera sabía su nombre. Vio a un hombre de unos 45 años vestido de traje que entró al taller y se acercó al banco de pruebas. El hombre se puso de pie y habló con los probadores por un momento. Finalmente, después de aproximadamente 3 horas, Tom se quedó mirando el camión con el motor alejándose de la fábrica. En ese momento, notó que un hombre con traje estaba parado a su lado. Su camisa resultó dañada por combustible para calefacción, combustible para aviones y varias roturas. Los pantalones también estaban irreparables. Lo extraño era que este hombre estaba completamente feliz. En su rostro estaba la sonrisa más grande que Tom había visto en mucho tiempo. El hombre extendió la mano y dijo, Price. Joe Price, ¿cómo estás? Después de un breve apretón de manos Joe Price desapareció en las profundidades de la planta. A la noche siguiente, cuando Tom llegó al trabajo, fue recibido por el gerente general de la planta, quien lo felicitó por haber enviado el grupo electrógeno, si no a tiempo, lo suficientemente rápido como para cumplir con los términos del contrato. Tom trató de desviar los elogios, pero el gerente general insistió. Tom finalmente preguntó cómo sabía sobre Tom y los problemas anoche. El gerente general dijo que el jefe de ingeniería le informó por completo esta mañana sobre los problemas con el grupo electrógeno y cómo los técnicos y Tom habían estado trabajando arduamente toda la noche para preparar el grupo electrógeno para su envío. Tom se sorprendió. Nunca había conocido a un hombre de traje que no se atribuyera todo el mérito a sí mismo, y mucho menos a otras personas. Ese día, Thomas Godfrey decidió que le gustaba Joe Price, el jefe del departamento de ingeniería. Tom dijo, Joe, necesito un favor especial. Necesito volver a empacar una caja de madera. Tiene que parecer que no se ha abierto. Cometí un error y abrí un paquete destinado a mi esposa y no continúes, amigo, interrumpió Tom. Estuve allí unas cuantas veces. Déjame verlo y nos aseguraremos de que ella no sospeche nada. ¿Dónde está? Está en mi oficina, dijo Joe. Enviaré a uno de mis muchachos de inmediato, continuó Tom. ¿De qué tamaño es? Necesitarán una caricatura, admitió Joe. Y gracias, Tom. Muchísimas gracias. Tan pronto como colgó con Tom, Joe sacó su teléfono celular y marcó #6 en marcación rápida. Su suegra respondió al segundo timbre y dijo, Buenos días, guapo. ¿Cómo está mi amado yerno hoy? Además del hecho de que soy tu único yerno. Hace frío y sombrío aquí afuera, y esperaba calentarme hablando con tu hermosa hija. Joe se rió levemente. Riendo. Su suegra dijo, Bueno, solo porque seas la única no significa que seas mi favorita. En cuanto a Jennifer, ella e Izzy fueron de compras. ¿Puedo pedirle que me llame cuando regrese?
Claro, dijo Joe. Dile que me llame cuando pueda. Espero que te mejores. Con una ligera vacilación, Mary Parker dijo, gracias, Joseph. Eso es amable de tu parte. Le diré a Jen que te llame tan pronto como regrese. Está bien, genial, dijo Joe mientras colgaba por un momento. Joe decidió usar la aplicación Encuéntrame en el teléfono de Easy, una que Jen insistió en instalar para que pudieran rastrearla cuando era una adolescente más joven. Después de unos momentos, la aplicación pasó por varias pantallas antes de instalarse y mostró un timbre parpadeante que indicaba que el teléfono de Easy estaba en el noreste de Montreal, Canadá, y no en la ciudad de su abuela, Bennington, Vermont. Hijo de puta. Joe pensó que su maldita suegra estaba involucrada en lo que estaba sucediendo. Ella le mintió a Joe sobre tener a su hija y nieta en Vermont. La siguiente llamada de Joe quedó en suspenso mientras rebuscaba en su escritorio durante varios minutos hasta que finalmente sacó una guía telefónica personal vieja y gastada. Hojeando rápidamente las páginas, encontró el número que estaba buscando. Después de marcarlo por teléfono, se sentó en una silla y esperó a que alguien contestara al otro lado de la línea. Buenos días, dijo una voz femenina mayor. Buenos días, señora, dijo Joe. Este es Joe Price. ¿Está él ahí? No finjas que eres Joe Price, jovencito. Mary Bedford se rió al teléfono. Han pasado años. ¿Cómo van las cosas con Jen y los niños? Están bien, señora Bedford, dijo Joe, esperando que no hiciera más preguntas. Así que ahora soy la señora Bedford. Al menos es mejor que la señora, respondió ella. Lo llamaré ahora. Aparentemente, dejó el teléfono sobre la mesa y se alejó. Por teléfono, escuchó la voz de una mujer gritando, Bill, ven aquí. El joven Joseph quiere hablar contigo. Escuchó ruidos y portazos y conversaciones amortiguadas que sonaban como Joe. ¿Por qué lo llamarías? Escuchó ruidos, y luego una voz dijo, Joe, han pasado siglos. ¿Cómo puedo ayudarte? Joe explicó lo que le había estado sucediendo desde que le entregaron la caja, el descubrimiento de la carta y la posterior confirmación de la mentira. Cuando llamó a su suegra, le explicó que todavía estaba tratando de entender la traición de Jen, pero sabía que necesitaba mucha más información antes de decidirse a tomar medidas o vengarse. Lo tengo, Joe, déjame hacer algunas llamadas. ¿Estarás en este número todo el día? Dijo la voz. Sí, señor, dijo Joe. Planeo estar en este número, pero si tengo que desviaré las llamadas a mi teléfono celular. ¿De acuerdo? Genial. No hagas nada estúpido. Has hecho esto más de una vez, y esta vez no podré conseguirte ninguna medalla, dijo William Bedford, capitán de la Marina de los Estados Unidos, excomandante del Saipan de los EUU. Mientras colgaba, salió de la cocina y entró a su oficina, saludando a su curiosa esposa mientras comenzaba a buscar una vieja guía telefónica. Abriéndolo a la página deseada, marcó rápidamente el número. Gus, él es Bill. Escucha, recibí una mala llamada del joven Joe Price. Creo que necesitas hablar con él directamente. Joe estaba enojado y paseaba por la oficina. Necesitaba algo que hacer, pero le prometió al comandante de su antiguo barco que esperaría junto al teléfono. La llamada inesperada casi desencadena su trastorno de estrés postraumático nuevamente. Antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, vio que era una llamada externa. Así que cogió el teléfono y dijo, División de Turbinas, División de Ingeniería. Habla Joe Price. Una voz femenina de mediana edad dijo, ¿Comandante Joseph Price? Sí, ese es él, dijo Joe. Mantente en la línea. El almirante Cohen quiere hablar contigo, dijo la voz. Joe se sorprendió. En primer lugar, que el comandante de la Sexta Fuerza de Desembarco se había convertido en vicealmirante, y en segundo lugar, que el almirante lo estaba llamando. Un momento después, la línea hizo clic y una voz ronca dijo, Joseph, Bill dijo, necesitaba hablar contigo.
¿Qué está pasando, hijo? Bill dijo que era importante. Una vez más, Joe contó su historia sobre el hallazgo. No fue más fácil cada vez. Meg, el vicealmirante Cohen le gritó a su secretaria, la oficial principal Megan Scott. Comunícate con Bill Bedford de inmediato. Unos minutos más tarde, sonó su teléfono. Capitán Bedford en la línea 2. Almirante, llegó la voz del receptor. Levantando el teléfono, Cohen dijo, Bill, este es Gus. Mira, creo que Joe realmente tiene un problema. Gracias por llamarme. Necesito que te pongas en contacto con Jack Collier, Freddie Barnes y Mike Briscoe primero. Si le decimos a Joe de inmediato, tendrá un ataque y nos dirá que nos vayamos, así que no le diremos nada hasta que lo averigüemos. Quiero saber todo sobre Carlos, Sr., y lo que significa para Jenny Price. Además, probablemente necesitemos un abogado. Ya veo, señor. Tendré que ver a Bart. Lo último que escuché fue que era socio de una firma prestigiosa que ganaba mucho dinero y lo odiaba, respondió Bedford. ¿Cuál es nuestra franja horaria? No estoy seguro, Bill, dijo el almirante. Creo que la verdadera pregunta es Joseph. No sonaba bien, y me gustaría calmarlo lo antes posible. Está bien, seguiré adelante, dijo Bill. ¿Algo más en lo que puedas pensar en este momento? Sí, dijo Cohen. ¿Dónde está el teniente comandante Davis? Oh, Dios, señor. Bedford suspiró. ¿Crees que es tan malo? No lo sé, Bill. Quiero todo bajo control. ¿Sabes dónde lo pusieron? Creo que está en cuidados a largo plazo en el Hospital de Veteranos de Batagüe, Nueva York. Señor, ¿le gustaría que confirmara su condición actual? Bedford respondió, por favor. Incluso si no necesitamos un comandante, se lo debemos. El sistema lo ha sobrevivido y lo ha escupido. Como mínimo, hágale saber que sus compañeros de barco lo recuerdan, dijo el vicealmirante Cohen. Se hará, señor. Y gracias, dijo Bill. Mientras Bill conducía por el camino de ripio hasta el edificio principal. Su mirada contempló los hermosos jardines, las cuidadas plantaciones y los árboles esparcidos por los jardines. Aparcó en el pequeño lote al costado del edificio y caminó hacia la gran puerta principal. Acercándose a la recepción, dijo, Buenos días, Capitán Bedford. Me gustaría ver al teniente comandante Jonathan Davis. Sí, señor, dijo ella, escribiendo en el teclado frente a ella. Se suponía que iba a estar en clase de taekwondo esta mañana, pero dijo que no se sentía bien y se quedó en su habitación. Es la habitación 305 en el anexo. ¿Necesita indicaciones, señor? Sí, gracias, dijo Bedford. Después de encontrar la habitación 305, tuvo que detener a la gente 2 veces para pedir direcciones. Bill Bedford llamó a la puerta. Entra. Vino una voz desde adentro, empujando para abrir la puerta. Bill entró en la habitación y vio a un hombre de unos 40 años, completamente vestido, sentado erguido en la única cama de la habitación. El hombre se levantó y extendió la mano en señal de saludo. Señor. Me alegro de verte. Bill le estrechó la mano con la derecha y le agarró el antebrazo con la izquierda. Ion, yo también me alegro de verte. ¿Qué tal? Está bien, señor. Después del último incidente, prometí comportarme y quedarme aquí. Es tranquilo y pacífico aquí. Para ser honesto, te estaba esperando. ¿A qué te refieres, Ion? No le dije a nadie que vendría aquí a este desierto a verte. Ion extendió su mano izquierda y señaló una pequeña bolsa de mano junto a la bolsa enrollable, ambas empacadas y claramente listas para usar. Señor. Me ofendes. Los niños resultaron heridos, quizás hace muchos años, pero aún son niños. Estoy recogido y como dije, te estoy esperando. No por primera vez desde que conoció a John Davis.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Bedford. «Deja de hacer eso, Ion», dijo. Ion simplemente parpadeó lentamente unas cuantas veces y sus ojos comenzaron a verse extraños y luego dijo, «Lo siento, señor. A veces olvido que asusta a la gente. Si estás listo, ¿podemos irnos?». Se reunieron para una reunión en el Hotel Courtyard en Schenectady, en el área del puerto Mohawk. El grupo, reunido bajo las órdenes del vicealmirante Cohen, se reunió y se saludó como viejos amigos mientras tomaban café y dulces. El capitán Bedford entró y comenzó la reunión. «Caballeros, todos saben por qué estamos aquí. Joe necesita saber qué está pasando a sus espaldas y necesitamos idear un plan que se adapte a sus necesidades para el futuro. Joe, ¿quieres decir unas palabras?». «En primer lugar, quiero decirles a cada uno de ustedes que el hecho de que dejen de lado sus asuntos y vengan aquí hoy por mi problema significa mucho para mí», dijo Joe, mirando fijamente a Bedford. «Realmente no quiero molestar a la gente con lo que esencialmente es mi problema». Hubo ruidos y suspiros, y el grupo claramente descartó la preocupación de Joe, poniéndola en su lugar como si creyeran que tal apoyo era normal. ¿Y por qué Joe pensaría lo contrario? Joe habló sobre lo que sabía, lo que sospechaba y lo que sabía y lo que no sabía. Después de esta historia, que duró aproximadamente una hora con interrupciones para aclarar puntos, Bedford reanudó su discurso. «Bien. Así es como le propongo matrimonio a Jack. Serás el número 4. Freddie manejará los números 23, y Mike será el número 5. Barty viene a nosotros desde la ciudad por asuntos legales». «¿Quién hará el reconocimiento?», preguntó Jack Collier. «Necesitaremos un reconocimiento profundo. Y parece que esta maldad se ha estado acumulando durante más de 20 años». «Ya está decidido, Jack», dijo Bedford. «El almirante Cohen está enviando a parte de su gente de uno de los programas negros para obtener la información necesaria. Esto también nos da la oportunidad de cortar al almirante y a Joe si es necesario». Sonriendo, continuó Bedford, «Caballeros, somos como un grupo de aventureros aquí para este trabajo». Su comentario fue recibido con varias risas y gritos del grupo. «Una última cosa, muchachos», dijo Bedford. «El comandante Davis ha aceptado unirse a nosotros y trabajará de forma independiente, pero en coordinación con el equipo». La habitación se quedó tan silenciosa que podrías haber escuchado caer un alfiler. «Davis. Jonathan Davis», Fred susurró. «No esperaba ser parte de su locura, y ciertamente no quiero terminar en Ruanda de nuevo». «Entonces, comandante», Bedford lo regañó. «El comandante Davis puede tener sus problemas, pero sigue siendo uno de los mejores desarrolladores de soluciones personalizadas de armas especiales que hayamos producido». «Bien, si usted lo dice, señor», dijo Fred Barnes. «Simplemente no planees usar sus joyas». «Oh, por supuesto que no, comandante, nada de eso», respondió Bedford con una leve sonrisa en los labios. Joe escuchó sonar su teléfono celular. Estaba en la ducha, y de nuevo mientras se afeitaba. Al entrar en el dormitorio, cogió el teléfono y vio que había perdido 3 llamadas. Todos están marcados como desconocidos. Encogiéndose de hombros, volvió a tirar el teléfono a la cama y comenzó a vestirse. Mientras se abotonaba la camisa, volvió a sonar su teléfono celular. «Joe Price», dijo. «Joseph, ¿cómo estás?». Llegó una voz que no había escuchado en casi una década. «¿Jonathan? ¿Jonathan Davis?», preguntó, casi en un susurro. «Sí, Joseph, soy yo», dijo una voz tranquila del receptor. «¿Tienes un minuto para hablar con un viejo amigo?». Ion estaba siendo juzgado en el caso de Ruanda. «¿Qué está pasando?», preguntó Joe. «Joe», dijo la voz. «Eso fue entonces y esto es ahora. Por favor, realmente necesito hablar contigo personalmente». «Bien. Estoy bien. ¿Qué tal a las 10:00 am puedo reunirme contigo fuera de la oficina si quieres?».
o puedes venir aquí, lo que sea más conveniente para ti, dijo Gio. Es mejor no en la oficina. ¿Conoces el restaurante de la Ruta 28? Preguntó la voz. Sí, dijo Gio. Vale. Te veré allí a las 10:30, si eso te conviene, respondió Davis. Sí. Sí. Vale. Son las 10:30. Entonces Joe dijo, Ion, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? La voz se quedó en silencio durante unos minutos, y Jo temía que la conexión se hubiera roto cuando la voz volvió a hablar. Ahora estoy bien. Gracias por la oferta. Siempre te he considerado un amigo, Joseph. Tus palabras significan mucho. Gracias. Se sentaron en una cabina en la parte trasera del restaurante. Davis ya había empezado a tomar café antes de que Joe llegara. Joseph, necesito hacerte una pregunta, Davis casi susurró. Esta gente está lastimando a tus hijos. Casi rompe a tu hijo, e Izzy parece estar más desconectada de la realidad cada día. Así que necesito hacerte una pregunta. ¿Qué queréis? Joe se sorprendió. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo sabes de Robert e Izzy? Miró de cerca a su amigo. Davis devolvió la mirada. Sus ojos parpadearon lentamente, y cuando se abrieron, sus pupilas se volvieron casi verticales. Parpadeó de nuevo y parecían normales. Joe se estremeció y se tapó los ojos con las manos. Detén eso. Casi grita. Maldita sea, esto da miedo. Davis continuó mirando a Joe. E inclinó la cabeza un poco hacia la derecha, como un lobo decidiendo cuándo atacar y dónde atacar primero, y dijo, tus hijos han sufrido. ¿Quieres justicia o venganza? Mierda, dijo Joe. ¿Justicia o venganza? Exacto, respondió Davis. Justicia es lo que el capitán Bedford y los muchachos planean para ti, y te sugiero que te vengues al final del día. Es tu elección. Jonathan, dijo Joe con ansiedad. ¿Qué has vuelto a hacer? ¿Qué estás planeando? Ruanda, no otra vez. Por el amor de Dios, Joseph, cálmate. Solo soy un viejo amigo haciéndote una pregunta retórica, dijo Davis. Ion, dijo Joe, no hay nada retórico en ti. Necesito saber qué has hecho. ¿Lo hice? ¿Lo hice, amigo mío? Todavía no he hecho nada. Por eso necesito saber tus pensamientos, dijo Davis, extendiendo la mano sobre la mesa. Agarró la mano de Gio. Más bien él la enganchó. Piénselo bien, pero necesito su respuesta pronto. De pie, Davis salió rápidamente del restaurante. Joe se quedó con sus recuerdos y un pedazo de papel con 10 números. Ahora era finales de septiembre, casi octubre. El comando de combate, como se llamaban a sí mismos y de hecho lo eran, se estaba reuniendo nuevamente en el Marriott, esta vez con los oficiales de inteligencia del almirante Cohen. Bedford comenzó la reunión. Bien, empecemos. Hoy tenemos con nosotros al señor X, al señor Y, a la señorita Z. Les pido que en esta reunión todos usen estos nombres, incluso si conocen personalmente a uno o más de ellos. Esta gente. Ahora le daré la palabra al señor Y. Cuando el hombre identificado como Y se adelantó, el señor Caddy X sacó un dispositivo electrónico de tamaño mediano de debajo de su silla y lo colocó sobre la mesa. Al presionar el botón, comenzó a hacer un sonido similar al sonido del agua en la ducha. Crea ruido blanco para ahogar las grabaciones de audio, así como una señal de interferencia en las frecuencias de 850-90 MHz para dispositivos electrónicos. Dijo X. En respuesta a las preguntas tácitas del grupo, el señor Bigrek comenzó la sesión informativa. Reveló que unos años antes de su asignación en el Mediterráneo, cuando Jen comenzaba su práctica de viajar para retratos, conoció y fue seducida por Carlos Enoreta. Carlos le presentó a todas las viejas familias adineradas que podían pagar y apreciar su trabajo.
También le presentó a su esposa Morgana y a sus amigos y familiares en Canadá. La posición de Jens como amante de Carlos fue aceptada por la cultura anticuada de esta alta sociedad de élite. Lo peor fue que mientras se preparaba para un viaje de negocios al Mediterráneo, Carlos dejó embarazada a Jen. Isabel no fue prematura. Jen mintió sobre la fecha de la concepción, arruinando los restos del amor. Si surgió alguna información de que durante un viaje de negocios, Jen había mudado a Carlos a su casa como esposo y padre sustituto. De hecho, la noche en que regresó a casa de vacaciones, podría haber encontrado a 2 estafadores en su cama si Jen no hubiera llamado desde el hospital. Carlos apenas pudo salir por la noche y Jen solo tuvo tiempo de cambiar las sábanas antes de que Joe entrara a la casa. El golpe más cruel fue que después de irse, Carlos se mudó de regreso a su casa. Este pedazo de mierda de élite crió a su hijo durante casi 2 años mientras Zoe estaba en la marina. ZE reveló que ella era una analista fotográfica que trabajaba en fotografías. Estudió los detalles de las propias fotografías para establecer la cronología y el lugar de los disparos. Tenía algunas preguntas que solo Joe podía responder, pero al final tenía una línea de tiempo precisa y comprobable para las fotos. Joe estaba fuera de sí de rabia. Quería destruir y matar todo a su paso. La traición y la falta de respeto eran casi insoportables. Lo que le hizo querer arrancarse todo de sí mismo o cometer un asesinato fue descubierto y revelado más de una vez. Pensó en contactar a Davis y exigir venganza, pero sus amigos lo entendieron y lo ayudaron a calmarse cuando la información fue especialmente dolorosa. Una semana después de la última reunión del grupo, Joe pasaba por su casa después del trabajo cuando Jen se le acercó. Mientras colgaba el abrigo, Jen explicó que fue contactada por una tal Morgana Signoret, viuda del fotógrafo de fama mundial Carlos Signoret, y le pidió que ayudara a organizar una exposición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El esposo de Morgana falleció recientemente y su portafolio se mostró en su totalidad por primera vez. Joe se puso su mejor maniquí, sí, cara bonita, y le hizo algunas preguntas sin sentido, lo suficiente como para demostrar que la estaba escuchando, pero no lo suficiente como para demostrar que ya sabía quién demonios era Carlos. Señor, era casi noviembre, y Jen pasaba más y más tiempo trabajando en una exhibición de fotografía en el Met. Era necesario pasar por el despacho de aduanas y obtener un seguro. La logística fue enorme. A medida que se acercaba la hora de la exposición, Morgana Sinjour comenzó a visitarlo cada vez con más frecuencia. Gio notó que las 2 mujeres lloraban repetidamente y se aferraban la una a la otra, rompiéndose rápidamente si pensaban que Joe aparecería. Izzy comenzó a encerrarse más en sí misma, pasando días enteros en su habitación, evitando tanto a su madre como a Morgana tanto como fue posible. Un sábado por la tarde, al ver a su hija escondida en su habitación nuevamente, Joe buscó en su billetera el papel que Davis le había dado. Después de marcar su número de teléfono celular, presionó enviar y esperó la conexión. Sí, Joseph, dijo la voz que contestó el teléfono. Elegí la justicia, amigo mío. Justicia es todo lo que necesito. Las consecuencias de cualquier otra cosa podrían destruir a Izzy. Ella apenas se mantiene a flote tal como está, dijo Gio. Como dices, respondió la voz. Y luego se interrumpió la conexión. Jenjo dijo, ¿tienes un minuto para hablar sobre tus planes navideños? Por supuesto, cariño, dijo Jen, secándose las manos en el delantal de la cintura. Ni siquiera es día de Acción de Gracias, pero nunca es demasiado temprano para comenzar a planificar las fiestas. Pensé que, dado que el show del Met es en la segunda semana de enero, sería prudente que Mrs. Sinjour y sus amigos de Canadá vinieran aquí antes de las prisas navideñas. Un rápido viaje en tren lleva a todos aquí desde Montreal y luego de regreso a Nueva York. Tenemos habitaciones más que suficientes para que la gente se quede, dijo Gio. Jen estaba encantada. Reunir a toda su familia bajo un mismo techo para las fiestas fue más de lo que podría haber esperado. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Gio y lo besó con el beso más apasionado que había sentido en años. Gracias, 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 dijo ella.
Robert Price está cansado. Trabajaba 60 y 70 horas a la semana mientras intentaba comenzar su carrera. Se sintió cada vez más frustrado con la forma en que estaba resultando su vida y deseó desesperadamente que su padre fuera alguien a quien pudiera recurrir. Nunca pudo entender cómo su padre permitió que las cosas siguieran su curso, y terminó teniendo que irse de casa tan pronto como pudo. Ir a la universidad fue su salvación, y nunca miró hacia atrás. La idea de hablar con su madre le dolía el estómago, así que hizo lo que había hecho la mayor parte de su vida, reprimió sus emociones y trató de sumergirse en su trabajo. No ayudó que su madre llamara hace unos meses para decir que el tío Carlos había muerto. Ella y su hermana iban a Canadá a un funeral y querían que él fuera con ellos. Tratando de no gritar y también tratando de no vomitar, Robert le dijo a su madre en términos inequívocos que ya no podía y no participaría en el estilo de vida de ella y su padre y que no quería ir a ningún funeral. Su madre lo regañó durante casi una hora antes de que pudiera terminar la llamada y colgar con esta mentalidad. Acababa de regresar a su sala de estar después de tomar una cerveza del refrigerador cuando escuchó que alguien tocaba el timbre. Abrir la puerta y encontrar a mi padre parado allí fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué queréis? Se burló de su padre. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Preguntó el padre con voz muerta y uniforme. ¿Se sabe eso? Preguntó Robert. ¿Sabías que tu madre me engañó? Joe respondió. ¿Qué pasa ahora, más de 20 años después, que me preguntas esto? ¿Qué diablos? ¿Dejaste que mamá tuviera sexo con Carlos? Por el amor de Dios, llévate a su maldito hijo. Me dejaste solo sin nadie con quien hablar durante todo este tiempo, y ahora me preguntas cuánto tiempo lo sé. Lo sé desde que tenía 6 años, pedazo de mierda. Me pones enfermo. Gritó Robert. Justo antes de que todo se oscureciera, Robert comenzó a despertarse. Estaba acostado boca arriba. A través de los dedos de las botas podía ver la puerta principal abierta. Le dolía terriblemente la mitad de la cabeza y su visión de ese lado era pobre. Gimiendo, trató de ponerse de pie, pero decidió que sería más fácil darse la vuelta y ponerse a 4 patas. Levantó la vista y vio a su padre sentado en el sofá bebiendo cerveza. Tienes una oportunidad y solo una oportunidad, pequeño idiota, de explicar lo que acabas de decir, susurró su padre. Si no me gusta, ya no tendrás que preocuparte de que te moleste. Dices que eres un hombre y que puedes manejar el trabajo de un hombre. Bueno, digamos que tienes un montón de basura apestosa tirada en tu plato y es hora de compartir la verdad. Robert tardó varias horas en contar su historia. No podía mirar a su padre a la cara y continuó desmoronándose. Robert le dijo a su padre que Carlos había estado viviendo en su casa durante la ausencia de su padre. ¿Cómo tomó el lugar de su padre? Fueron a algún lado e hicieron algo en familia. Cómo llegaron a Canadá para Acción de Gracias y Navidad. Cómo jugaba con todos estos niños, presentados como sus primos, y cómo sus tías y tíos intentaban que se sintiera como en casa. Contó cómo Carlos se fue a casa a Canadá después de que Joe regresó de Bethesda. Pero su mamá e Izzy iban allí tan a menudo como podían, dejándolo en casa con su papá. Finalmente, como se contó la historia, el dolor y el sufrimiento que se habían apoderado de su corazón durante 2 décadas desaparecieron. Joe se levantó del sofá donde había estado sentado durante la historia y abrazó a su hijo. Su hijo que estuvo atormentado casi toda su vida por el mal y las enfermedades que le impuso su madre. Después de regresar de la escuela, Robert también acordó regresar a casa por Navidad por primera vez desde que se fue a la universidad. Joe continuó yendo a trabajar y manteniendo un horario normal. Joe levantó la vista cuando sonó el teléfono interno una vez. Engineering Price está escuchando, dijo. Joseph, tengo información que necesitas escuchar. Esto debe discutirse en persona y debe estar solo. No le cuentes a otro sobre esta llamada, dijo una voz familiar. Joe miró el teléfono. Ion, ¿cómo llamas desde un número interno?
Se escuchó una breve carcajada en respuesta. No hagas preguntas y no te mentiré. Joseph. Joseph, lo que tengo que decirte es muy, muy malo. De hecho, cuando me encontré con esto, tuve la tentación de ignorar su solicitud y castigarlos yo mismo. La colección Signorets contiene un número significativo de fotografías de su hija Isabelle. Hay fotos típicas de crecer, cumpleaños y días festivos. Ion retransmitió. De acuerdo, dijo Joe, eso suena bien. Especialmente si estas personas pensaban que Izzy era la hija de Carlos y Jen era su amante honoraria. Joe, hay imágenes en la colección que parecen comenzar cuando Izzy tenía unos 6 o 7 años. Continuaron hasta el día de hoy. Navidad y Año Nuevo fueron tiempos difíciles y estresantes para Joe Price. Él estaba bebiendo. Se reunió con viejos amigos. Fue a la oficina sin ninguna razón. Pero lo que lo ayudó a superar todo fue el tiempo que pasó con su hijo. Dios, qué maravilloso fue. Encontraron cosas de la infancia de Robert que pensaban que se habían perdido. Jen, Morgana y las demás tuvieron fiestas de té y fiestas. Discutieron sobre política y eventos mundiales. Esencialmente, ridiculizaron y degradaron todo lo que Joe apreciaba y su brújula moral. Menospreciaron a los militares y no tuvieron remordimientos al criticar el tiempo de Joe en la marina. Clemente se sorprendió al saber que su propia esposa había repetido estas calumnias. Después de las primeras objeciones y argumentos, Joe se dio cuenta de que estaba poniendo en peligro sus planes. Se enfureció a Jen y su compañía al señalar su cosmovisión. Si salen de su casa, todo será en vano. Pasaba más tiempo con una bebida en la mano y en la oficina de su casa. Escuchando a Johnny Cash con auriculares. Especialmente su canción favorita del artista Head. Se reunió con el grupo de Bedford y mantuvo la calma. Estaba jugando el juego largo y quería no solo la victoria, sino una terrible venganza contra estos dominionistas mundiales que habían destruido su matrimonio y su vida. Era principios de enero en Nueva York. Nieve derretida se amontonaba aquí y allá, y un viento frío y penetrante soplaba a lo largo de los bordes de los altos edificios. Era el estudio principal y la sede de una de las principales cadenas de televisión. Una discreta furgoneta blanca se detuvo en la acera cerca del muelle de carga del estudio. Los dos hombres salieron y caminaron hacia la puerta de suministros, tocando el timbre. 4 hombres salieron de la parte trasera de la camioneta. Y sacó 3 carteras grandes del área de carga. Una persona cargaba cada cartera, mientras que una cuarta parecía hacer guardia. Theodore Ted Abercrombie operó la consola de Buenos Días, Nueva York. Debería haber sido genial. El productor logró negociar la exhibición de una colección de fotografías previamente desconocidas de Carlos Signoret. Había mucho bullicio en el escenario mientras se preparaban para el espectáculo de hoy. Los guardias, que claramente eran guardias de seguridad, observando las fotografías, se dispersaron tan pronto como se estableció la escena. Los 2 hombres pidieron permiso para ver el programa desde la cabina de producción. Después de asegurarles que se mantendrían alejados, se les permitió ingresar al centro de control para observar todo lo que sucedía detrás de escena de la transmisión nacional. El suboficial jefe de primera clase Anthony Lucía se inclinó y le susurró al oído de Ted: «Este es el panel Panzer en el que estás trabajando, y puedo operarlo tan bien como tú. Si la señal de transmisión que veo en mi teléfono inteligente se desvía de la escena, el sargento Gómez lo limitará inmediatamente a un sesgo extremo y yo tomaré el control de la transmisión». ¿Está claro ahora? Ted volvió la cabeza para mirar a uno de los guardias de seguridad que entró al estudio con fotografías de la exposición. El hombre abrió su abrigo deportivo para revelar una pistola negra y marrón en una funda para el hombro. Tragando saliva, Ted volvió a prestar atención a su consola y esperaba que nadie en un cargo superior diera la orden de abortar durante el siguiente segmento. Buenos días, amigos. Soy Kevin Kraft y esto es Buenos Días Nueva York. Como prometí antes del descanso, ahora vamos a tener un regalo especial.
como sabrás o no, el Metropolitan Museum of Modern Art está preparando una exposición exclusiva del catálogo del increíble fotógrafo Carlos Ignoret. Me complace anunciar que Good Morning, New York ha sido seleccionado como el canal exclusivo para la primera proyección pública de la serie de fotografías previamente desconocidas de Senorit. Aquí para explicarlo todo está el orgulloso propietario de la serie, Mr. Joseph Price. Hola Kevin, dijo Joe, estrechando la mano del anfitrión. Solo soy el dueño de estas obras. El señor Cohen estará aquí haciendo la actuación real. Kevin se recuperó rápidamente y dirigió su sonrisa característica de megavatios hacia el anciano. Price señaló al señor Cohen. Kevin, déjame presentarte primero al señor Gregory Rumansky. Gregory es un experto en arte especializado en fotografía. Fue contratado para autenticar estas fotografías. Señor Rumansky, gracias, señor Cohen. Como dijiste, fui contratado para llevar a cabo la autenticación y evaluación de fotografías supuestamente creadas por el señor Carlos Ignoret. He examinado las 3 fotografías y puedo concluir que todas son obras originales de Signoret, firmadas y fechadas por el propio fotógrafo. Consulté con otros 2 expertos y estimamos que el valor estimado de cada fotografía es de $800,000 o $32 millones. Dado que tengo las 3 tasaciones certificadas en esta serie, la notoriedad asociada con esto después de esta mañana, estoy seguro de que conducirá a un aumento aún mayor en el precio si el propietario desea colocar la colección en el mercado. El señor Rachmansky luego le entregó el sobre al señor Price. El señor Cohen agradeció al señor Rachmansky y se volvió hacia el siguiente caballero en la fila. El próximo caballero es el señor Frederick Bartolomé-esque. Mr. Bartolomé es asociado del bufete de abogados de Doyle & Sons aquí en Manhattan. Mr. Bartolomé. Gracias, señor Cohen. Me invitaron a investigar el estado legal de propiedad de estas 3 fotografías. Luego de verificar la titularidad, firmada por el propio fotógrafo Carlos Enor, y luego de consultar con el bufete de abogados Grissom y Grissom de Montreal, Canadá, albaceas de la herencia del señor Señorit, puedo decir sin dudarlo que la señorita Jennifer Price es la heredera legal de estas fotografías. Y en virtud de su matrimonio con el señor Joseph Price, el señor Price es un propietario igualitario de la propiedad conjunta. Kevin parecía un poco confundido por todas estas tonterías, pero seguía trabajando con la cámara. Entonces, señor Cohen, preguntó. Sí, Kevin. Perdón por las divagaciones, pero quería terminar todo el trabajo de preparación temprano. Entonces, sin más preámbulos, todos dirigirán su atención a los 3 caballetes. Esta primera foto se llama Novia. Esta es una foto sepia de Jennifer Price tomada el día de su boda con el entonces teniente Joseph Price Husson. Hubo gritos y gritos de la audiencia cuando apareció una foto de cerca en los monitores superiores. La segunda foto también muestra a Jennifer Price con sus 2 hijos, su hijo Robert Price y su hija Isabelle. Su nombre es madre. Está en el dormitorio del señor y la señorita Price y se hizo cuando Isabel era una niña. Aproximadamente 5 meses fue el tiempo durante el cual el señor Price sirvió a su país. Una vez más, el público respondió adecuadamente a las emociones evocadas por la conmovedora escena. La tercera y última fotografía se llama Amante. Aquí la imagen en la pantalla estaba pixelada y desenfocada para no violar las reglas de la censura matutina. Aquí vemos nuevamente a la señorita Joseph Price Jennifer como una mujer que la seduce. El amado señor Carlos Señor regresa a su tocador. Utilizando técnicas de análisis fotográfico típicamente reservadas para fines de inteligencia militar. Determinamos que esta fotografía fue colocada nuevamente en el dormitorio de las señoritas Worth Price y que fue tomada varios días después de la fotografía anterior. Por cierto, Kevin, el señor Bessinjoure también es el padre biológico de Isabelle Price. Además, el romance entre Mr. Sinjoure y Mrs. Price comenzó cuando el teniente Price servía en la marina. Y de hecho, Isabel fue concebida mientras él se preparaba para ir a la batalla en Bosnia. Extraña a Price haciendo pasar al niño como hijo del señor obispo Price con pleno conocimiento de sí misma y del señor Sinjoure.
Ese señor Tsignora era un verdadero padre. Todo el infierno estaba pasando en el estudio. El gerente del lugar estaba tratando de que las cámaras monitorearan lo que estaba sucediendo en el set. Era mejor que Springer. La gente en la torre intentó comunicarse con el gerente del programa, pero él no respondió las llamadas. Enviaron a un lacayo al escenario para llamar físicamente al gerente del programa. Pero el mensajero también desapareció. Los únicos que parecían tranquilos eran el señor Part Price y su séquito. Morgana abrazó a Jennifer, tratando de darle todo el apoyo que pudo. Ella no entendía por qué Joseph haría algo tan hiriente como exponer la historia de amor entre Jennifer, ella y Carlos como si fuera algo sucio. De repente hubo golpes en las puertas delantera y trasera. Gente gritando, «¡Policía! ¡Hielo! ¡Abre la puerta!». Los invitados de Jennifer y Morgan tropezaron, las estrellas envueltas en túnicas y ropa de cama, preguntándose qué estaba pasando. Izzy corrió hacia su madre, quien la tomó en brazos justo cuando la puerta principal se abrió y cayó al suelo. De repente, hombres de negro irrumpieron por la puerta destruida, agitando armas y escudos. La puerta trasera se abrió y varios hombres más vestidos de negro entraron corriendo. La gente gritaba y lloraba, y los hombres empujaban a la gente al suelo, gritando, «¡Hacia abajo! ¡Abajo! ¡Acuéstate en el suelo!». En cuestión de minutos, toda su familia y amigos fueron esposados y conducidos afuera, donde fueron conducidos a camionetas que los esperaban. Un hombre con un traje oscuro se acercó a Jennifer y le preguntó si ella era Jennifer Price. Cuando ella dijo que sí, él le entregó un gran sobre de Manila y le dijo, «Señorita Yare Price, le han servido». Y luego se alejó. Jennifer estaba aterrorizada. Todo su mundo se derrumbó. Ella estaba en prisión y no sabía por qué. Ella agarró el sobre que el hombre le puso en las manos, sin entender qué significaba y por qué estaba sucediendo todo. «Señorita Price, mi nombre es Francis Kelly. Soy el fiscal federal adjunto para el este de Nueva York. Necesito hacerte algunas preguntas. ¿Te importa si grabo nuestra conversación?». Jennifer asintió con la cabeza, «Sí». «Señorita Rose Price, necesito que me responda verbalmente. ¿Puedo grabar nuestra conversación?». «Sí». Ella se aclaró la garganta. «Sí, todo está bien». «Bien. Ahora, señorita Price, le leeré sus derechos Miranda. ¿Entiendes lo que te dije? ¿Y quieres que un abogado esté presente antes de que haga preguntas?». «No, no lo entiendo». «¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy aquí?». Jennifer respondió. «Pierdes por Price, por favor. Sé que todo esto es muy traumático, pero realmente necesito hacerte estas pocas preguntas», dijo, señalando al espejo detrás de él para darle al sospechoso un vaso de agua. «Señorita Ray Price, ¿ha llevado cada uno de ustedes a sus hijos a la casa de Carlos y Morgana Sr., en Terrebonne, Canadá?». «Sí, claro. Carlos y Morgana son mis amigos», dijo Jen. «¿Alguna vez ha tenido una razón para celebrar fiestas y eventos familiares mientras estaba con las damas? ¿Qué tiene que ver eso con algo? ¿Les presentaste a tus hijos Robert e Isabelle que Morgana y Carlos Sr., junto con su familia extendida, eran su familia? ¿Que su relación con Carlos Sr. era la misma que tenía con el señor Joseph Price, su entonces esposo?». «No lo sé. No muchas palabras. Éramos familia. Fuimos allí por Navidad y cumpleaños. Robert estaba jugando con otros niños. Ellos eran sus primos y todos los adultos eran sus tíos y tías. Señorita Escudero Price, durante todas las veces que visitó al señor, ¿le explicó a sus hijos que Carlos era el padre de Isabella? ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con Morgana y Carlos, señor? ¿O los dos? Quizás. No lo sé. Creo que el punto es que Carlos era más que el tío Carlos. Cuando Izzy estaba con Carlos, estaba claro que eran padre e hija. Nunca hemos ocultado esto, por supuesto tuvimos una relación mientras estaba de visita.
Carlos y su familia aceptaron mucho mi condición de amante. Consideraban a Izzy parte de su familia y yo siempre encontraba tiempo para hacer el amor. Estábamos muy enamorados. Y eso es lo que hace la gente enamorada. ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Por qué estoy aquí? Señorita Parprice, la razón de estas preguntas es que simplemente leyó en el expediente que transportó repetidamente a sus hijos menores de edad a través de una frontera internacional con el propósito de cometer adulterio. Además, incluyó a estos niños menores al engañar y ocultar este asunto a su esposo, Joseph Price, que les presentó como normal al estilo de vida que llevaba, lo que causó a estos niños menores un daño emocional inconmensurable y los expuso a un posible daño físico. ¿Daño físico? ¿De qué hablas? Nunca fueron lastimados, extraña Ruard Price. Los llevaste a un país extranjero bajo secreto, sin pasaportes ni documentos de identificación. Te has puesto a ti y a ellos en manos de personas que, según admites, participaron activamente en ocultarle tu adulterio a tu esposo. ¿Qué crees que les pasaría si resultaras herido o muerto mientras estabas fuera de los Estados Unidos? ¿Contactarían estas mismas personas con su esposo y le devolverían a sus hijos? ¿Criarían a los niños sin involucrarse con su esposo? Pensé que era más apropiado simplemente hacer desaparecer a los niños sin que nadie supiera dónde estaban. Así que esto último sería muy fácil de hacer. Jennifer estaba atónita por lo que Kelly estaba diciendo. Carlos y Morgana nunca lastimarían a Robert e Izzy. Ella era la amante de Carlos, una parte aceptada de su familia. Ella y Morgana eran amantes con y sin Carlos. Ella sabía que Carlos y Morgana se consideraban padres de Izzy y Robert. Incluso si Robert no tenía parentesco consanguíneo con Carlos como lo eran ella y Joseph. Fue una locura. Detente. Detente. No quiero oír nada más. Necesito un abogado. Necesito hablar con un abogado. Vale. Si pierde el precio, se le permitirá ponerse en contacto con un abogado de su elección o se le asignará uno. Miró al techo y la grabación terminó este día a las 2:24 p.m. Señorita Price, soy John Gramour de Cragmoor y Asociados. He sido nombrado su abogado. Tenga la seguridad de que le brindaré la mejor protección. Parece que alguien quería asegurarse de que no pudieras encontrar un defensor público decente. Acepté pagar las facturas de mi empresa y moví algunos hilos para que mis jefes me asignaran a trabajar para usted. ¿Ahora puedes contarme tu historia? Señor Gramour. Señorita Price, por favor siéntese. Miró al techo y dijo. El interrogatorio de Mrs. V. Jennifer Price continuó hoy. 0930, señor Pérez o Gramour, su cliente ha sido acusado de múltiples delitos. Ella está acusada bajo la ley del hombre de transporte interestatal y extranjero de cualquier mujer o niña con el propósito de comercio sexual o con cualquier otro propósito inmoral. Creo que el estilo de vida que ella y los señores llevan y el obvio trauma emocional de Isabel y Robert cumplen con los requisitos de esta ley. Es solo porque no tenemos evidencia de agresión sexual real que no presentamos cargos penales más graves. El resto de la familia Sinjoure finalmente fue tratada con la mayoría de la familia extendida enviada de regreso a Canadá con aviso de que no debían intentar volver a ingresar a los Estados Unidos durante varios años. Morgana también fue acusada bajo la ley Mann y las leyes de pornografía infantil. Fue juzgada justo después de que se llevara a cabo el juicio penal de Jennifer Jennifes en el Tribunal Federal de Distrito de Albany. Francis Kelly trabajó diligente y metódicamente para fundamentar los cargos contra Jennifer. Todo era bastante simple, ya que las fotografías, los documentos legales que transferían la propiedad de las fotografías y los registros de la estación de aduanas e inmigración que Jennifer usaba para salir y entrar al país eran impecables. Un desfile de testigos y expertos pasó por el salón. El juicio duró varias semanas. Jennifer trató de explicar que amaba tanto a Joseph como a Carlos y que no había sucedido nada malo o inmoral. Su equipo de defensa trató de presentar la normalidad del cargo de maestra emérita en la cultura europea. Esto no sentó bien a los miembros del jurado,
ya que se los podía ver moviéndose incómodamente en sus sillas mientras continuaba el testimonio. Robert e Izzy tuvieron que testificar sobre las circunstancias de las numerosas visitas del Sr. a la casa de su madre en Terrebonne, así como las visitas del Sr. a su casa fuera de Saratoga. Explicaron que Carlos en realidad vivía en esta casa como padre para ellos y esposo para su madre. Cuando Joseph fue enviado al mar, Robert habló sobre su distanciamiento de su verdadero padre, Joe, y el disgusto que tenía hacia él. Hasta hace poco, Izzy apoyaba la versión de su madre de que todo en la tríada de Jennifer Carlos Morgana era correcto y normal. Ella explicó cómo, a medida que crecía, su madre le dijo la verdad, que Carlos era su padre biológico, y que esta información debería ocultársela a Joe. Joe se sentó estoicamente durante los juicios preguntándose qué le sucedió a la mujer con la que se casó. ¿Fue algo que hizo o no hizo, o fue algo inherente a Jennifer? Sabía que no encajaba en la personalidad artística de Jennifer y no lo entendía, pero no se daba cuenta de lo lejos que estaban de lo que él consideraba normal. William y Mary Bedford estuvieron sentados con Joe durante la mayor parte del juicio, pero finalmente lo obligaron a regresar a su casa en Pensilvania hasta que se completara el juicio. Lo apoyaron en sus días malos y celebraron con él en sus días buenos. Le proporcionaron a Joe un lugar para conocer a su ex hijo y les dieron a ambos un lugar para comenzar a sanar. La audiencia de separación y custodia de los hijos después de un juicio penal fue decepcionante. La situación se volvió tensa y estalló la ira. Parte del debate fue quién apoyaría a Izzy si Jennifer cumplía condena en una prisión federal. Jennifer asumió la posición de que sin los ingresos de sus comisiones de retratos y galerías, John no podría mantenerse al día con los pagos de la casa, y dado que Joe necesitaba trabajar, no habría nadie que cuidara de Izzy. Jennifer y Morgana querían que la hermana de Morgana se mudara a Price House y viviera como madre adoptiva de Izzy, mientras Joe pagaba la manutención de los hijos y vivía en otro lugar. Joe quería la custodia total de Izzy y la propiedad de su casa. Fue otro largo día en la lucha en curso. Si la familia extendida de Seniors no hubiera estado tan enojada por su trato rudo y no hubiera financiado las facturas legales de Jennifer, habría terminado rápidamente. Gracias a su apoyo financiero, Jennifer pudo soportar la larga lucha. Señoría, si la corte lo solicita. Una voz vino de la galería. Me gustaría presentar una demanda. El señor Bartolomé se puso de pie y, a una señal del juez, caminó por el pasillo central y se acercó al banquillo. ¿Vendrán ambos abogados al banquillo?, dijo el juez, haciendo una moción para que el secretario del tribunal se hiciera cargo del gran caso que llevaba el señor Bobas Bartolomé. Señor, por favor, explíquese ante el tribunal y los abogados. Gracias, señoría. Tengo documentos y testimonios que prueban los siguientes hechos. Primero, que Isabel Price es hija biológica de Carlos Sr. y Jennifer Price. Y segundo, que el señor y la señorita Sters Price convivieron abiertamente y se presentaron como pareja en el estado de Nueva York y en el país de Canadá. Por lo tanto, habiendo contraído matrimonio de hecho y 3 matrimonios que Joseph Price nunca conoció. Y en ningún momento el señor, por Price, consintió el adulterio de Jennifer Price. Sin embargo, estoy satisfecho y es la base del amicus que a través del matrimonio de hecho entre Jennifer Price y Carlos Sr., se establece un vínculo mediante el cual Mr. Price es el tutor legal de Isabelle Price y le da al Mr. Price el derecho de hacerlo, la mitad de la herencia de Carlos Sr. a través de su matrimonio legal con Jennifer Price. Esto elimina cualquier duda de que Mr. Price deba pagar la manutención de los hijos. Además, la participación del señor Joseph Price en la herencia de Carlos Sr. apoyará al señor Price y a Isabel Price en su hogar familiar y permitirá que el señor Pesci Price contrate un ama de llaves aceptable para los servicios de protección infantil. Después de todo, solo pasarán 20 meses antes de que Isabel cumpla la mayoría de edad. Más que un poco de emoción siguió a su declaración. Los documentos de separación finalmente fueron aceptados y Joe recibió la custodia total de Isabelle. Él apoyó plenamente su lucha para volver a la vida normal. Bedim Cohen organizó que Izzy asistiera a un programa muy especial y exclusivo creado originalmente para víctimas de tráfico sexual, y luego organizó terapia privada durante muchos años después.
Joe sabía sobre el evento, pero nunca le dijeron el verdadero costo de los programas ni qué arreglos debían hacerse para que Izzy asistiera. Sabía que su antiguo jefe había movido algunos hilos para ayudar a Izzy, pero nunca se había dado cuenta del alcance de la red que lo apoyaba. Agregar el valor de las fotos a sus participaciones conjuntas desequilibró por completo todo. Joe le dio a Jennifer las fotografías y se quedó con todas las demás propiedades públicas, incluida la casa, los muebles y los automóviles. Dado que en ese momento estaba en prisión, Joe guardó todas sus pertenencias personales, junto con las fotografías, en un lugar seguro. Joe recibió varios cientos de miles de dólares de la herencia del señor, principalmente solo para deshacerse de él. Después de la separación obligatoria de un año, Joe solicitó el divorcio. Jennifer trató de detener el divorcio, pero le resultó difícil pelear mientras estaba en una celda de prisión. Parecía que cada vez que contrataba a un abogado para que luchara por ella, después de unas semanas, el abogado recordaba de repente que tenían algo más realmente importante que hacer. Finalmente, después de meses de tratar de retrasar lo inevitable, firmó los papeles. Cumplió 8 años de su sentencia de 15 años antes de ser puesta en libertad condicional. Salir de la cárcel no fue una gran mejora. Tuvo que registrarse como depredadora sexual. Con su reputación profesional arruinada por la aparición televisiva de Joe y el juicio, lo mejor que pudo hacer fue aceptar un trabajo administrativo de bajo nivel en el Departamento de Carreteras del Condado de Fulton. Aunque Izzy la visitaba ocasionalmente, Robert nunca le devolvió las llamadas y se negó rotundamente a reconocer que ella estaba viva. Vivía en un pequeño departamento alquilado en la parte vieja de Albany, donde, con la excepción del gato que adoptó, llevaba una vida solitaria. Ella nunca vendió fotografías. En cambio, los colocó en las paredes de su pequeño apartamento como recordatorio de lo que había perdido. Murió sola a la edad de 68 años y fue enterrada en un cementerio en los suburbios de Hilderland. La lápida era pequeña, y aparte de su nombre, la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte, no había nada en ella excepto las palabras novia, madre, amante. Morgana también fue sentenciada a 5 años en una prisión federal de EU por violar la ley Mann. Durante su encarcelamiento, fue golpeada repetidamente por sus compañeros de prisión, quienes simplemente no podían soportar su actitud más santa que tú y su forma arrogante de tratar a las personas. Cuando finalmente fue liberada, ella fue deportada de regreso a Canadá y se le prohibió ingresar a los Estados Unidos. Tuvo que registrarse como depredadora sexual en Canadá. Ni Jennifer ni Izzy vinieron a verla. Robert pudo restablecer la relación con su padre. Tomó varios años, pero una vez que la enfermedad se curó, disfrutaron de un vínculo estrecho entre padre e hijo que duró el resto de la vida de su padre. Su padre estaba allí para ver a Robert casarse y tener una hija, luego otra hija y luego un hijo. Robert amaba a su familia e incluso pudo aceptar a Izzy de regreso en su vida. Izzy pasó muchos años en terapia lidiando con el engaño y la enfermedad que era la vida de su madre. Logró conseguir un trabajo en la escuela primaria Altamont como maestra de inglés. Fue allí donde conoció y luego se casó con otro maestro. Enseñó matemáticas y entrenó al equipo de fútbol masculino. Estaba parcialmente discapacitado, habiendo perdido una pierna durante el combate en la tormenta del desierto Romana 2. Izzy encontró consuelo en su simple concepto de lo correcto y lo incorrecto, en blanco y negro. Aunque no tuvieron hijos propios, amaban a sus sobrinas y sobrino. Incluso pudo establecer una relación con su verdadero padre, Joe, su terapeuta, y más aún, su esposo la ayudó a comprender el tipo de persona que Jo siempre había sido. Y floreció con la claridad que entró en su atormentada mente. ¿Y Joe? Bueno, Jo tenía sus problemas. Sí, volvió a tener hijos y se resolvió la enfermedad que era su vida anterior. Pero nunca encontró a una mujer a la que pudiera amar tanto como amaba a Jennifer. Tuvo compañeras en los años que le quedaban, pero no tenía la conexión emocional que sentía con Jen. Pero sus calderas y turbinas siempre estaban cerca. Todavía hablaban con él y le contaban sus historias.
Seguía siendo el viejo cuando surgían problemas en el lugar de trabajo. E incluso cuando finalmente se retiró, todavía fue llamado cuando la situación llegó a un callejón sin salida. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente.